Asociación Escéptica de Chile presenta El Poder de la Duda. Reflexiones escépticas en un mundo incierto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de El Poder de la Duda. El sábado 22 de abril pasado hubo en varias ciudades del mundo una marcha por la ciencia, un llamado fundamentalmente desde Estados Unidos como una respuesta a las políticas restrictivas del financiamiento de la ciencia y del desarrollo de la actividad científica por parte del gobierno de Donald Trump. En Santiago hubo una versión de esta marcha por la ciencia también, a la que asistieron unas 5.000 personas. Y entre ellas estuvo la Asociación Escéptica de Chile con nuestras propias pancartas y nuestros propios eslóganes. Pero además, aprovechando la oportunidad, pusimos en nuestro bolsillo un micrófono para recoger algunas impresiones durante la marcha. Empezamos las entrevistas con un grupo de estudiantes que portaban un lienzo donde habían dibujado unas caricaturas de personajes televisivos de esto de lo que hemos hablado en otras ocasiones. Escuchemos qué es lo que nos dice. Es que aproveché de pararlos acá porque me gustó lo que dice el lienzo. Nosotros tenemos también una agrupación que nos entretenemos en tratar de desmitificar este tipo de cosas. El lienzo dice, la ciencia nos hace avanzar, no los chantas del matinal. ¿Por qué los chantas del matinal en particular? Cuéntame, ¿cuál es la motivación de esto? O sea, yo creo que lo que más que nos molesta en este momento es cuando la gente trata de... O sea, este tipo de personas genera informaciones falsas que en el fondo, por tener ellos más pantalla, llegan a más gente y en el fondo esa gente empieza a difuminar hechos que no son ciertos y a uno como científico yo creo que nos molesta que esa información sea la que se difunda y no información verídica en el fondo, que es por lo cual trabajamos nosotros. Si yo me pongo en el papel de abogado del diablo y replico algunos de los argumentos de la gente de Facebook, bueno, tú no creerás en esto, pero mucha gente sí cree. ¿Cuál es el problema? Claro. ¿Cuál es el problema? El problema es que lo plantean de una manera como ciencia, en el fondo, una manera científica, y no es, o sea, está bien, que hay gente que pueda creer en ello y todo eso, pero no puede basarse como un mismo valor científico como la ciencia que hacemos nosotros, en el fondo. O sea, el hecho de que la gente lo crea no lo hace verdad. Exactamente. ¿Y hay algún caso en particular en que tú puedas como graficar el tipo de cosas falsas que dicen estos chantas de la tele? O sea, aquí nosotros tenemos 3 ejemplos. Tenemos a Pedro Engel, Salfate y el Dr. Soto. Yeah. Yo creo que ha sido lo que más ha estado en boga últimamente, casos de curas de enfermedades que son terapias que no tienen ninguna base científica y que es claramente un problema, porque lleva ya un problema ya de salud pública, quizá ya a la hora de tratarse de terapias falsas, por así decirlo, poco probadas. ¿Tú crees que la ciencia puede llegar a demostrar que el odio genera cáncer de mama? O por el contrario, que no hay ninguna relación con el cáncer de mama. ¿La ciencia tiene las herramientas adecuadas para eso? ¿O es simplemente un grupo de personas soberbias encerradas en su torre de marfil y que decretan qué es lo que es verdadero y qué es lo que es falso? O sea, tú haces ciencia, por lo tanto tú sabes cómo funciona esto. Yo creo que es súper difícil de decir de una manera tan determinista esto no es, sobre todo con enfermedades como el cáncer. Pero yo creo que lo que uno siempre hace, y es uno muy cuidadoso con las palabras que usa a la hora de decir que hay una buena relación, de que se sugiere, yo creo que estamos en capacidades de probar esas cosas. Pero en este momento no podríamos tener una verdad absoluta sobre las cosas porque todo hay que investigarlo. Y hay muchos factores que también afectan ese tipo de cosas. Cuéntame un poco de tu grupo, quiénes son, en qué centro de investigación trabajan. O sea, yo trabajo en el Departamento de Genética Molecular de la Universidad Católica, en la Facultad de Ciencias Biológicas. O sea, yo en particular trabajo en verdad con nutrición vegetal, genética vegetal, pero en el departamento hay gente que trabaja desde inmunología hasta microbiología. ¿Y por qué la gente que trabaja en estos temas le puede interesar lo que diga la gente del matinal? Insisto, estoy tratando de ser abogado del diablo, quiero que me digas cosas más provocativas. O sea, nosotros trabajamos en el fondo por generar conocimiento para toda una comunidad y que esta gente llegue de esta manera a plantear cosas como verdades y que se crean verdad por la comunidad. Yo creo que generan una molestia en uno que trabaja por elucidar nuevas cosas, en el fondo, por elucidar verdades o cosas más... Por la generación de conocimiento más sólido, más válido, más verificable. Exactamente.
Millón de gracias, suerte con esto, chao. Muy bien, ahí teníamos a estos estudiantes escépticos. Seguimos avanzando en la marcha por la ciencia y me encontré en algún minuto con una amiga, una colega, un personaje muy interesante que ha estudiado meteoritos durante casi toda su carrera, que ha formado un grupo de investigación con su puro empuje, que lleva la punta de la investigación en este tipo de cosas en Chile, Millarca Valenzuela. Millarca fue honrada hace poco con el nombre que le pusieron a un asteroide en su honor. La entrevista, desgraciadamente, dura solo unos pocos segundos porque por un error de manipulación de la grabadora corté una parte importante de la conversación. Pero aquí les dejo lo que sí se alcanzó a grabar. Escuchemos. Millarca, qué bueno encontrarte acá, en plena marcha por la ciencia. ¿Cuáles son tus demandas, tus eslóganes principales cuando marchas por la ciencia? Bueno, quiero tener más oportunidades de que la gente que le gusta la ciencia pueda efectivamente trabajar en ella y que no termine siendo una anécdota en su currículum, un doctorado o lo que sea. Que no sea una extravagancia de unos pocos... Eso, y qué es lo que está pasando, y que al final se percolan los estudiantes esto y tienen una percepción de miedo de que esto no es algo que puedan continuar. Entonces, como yo guío a muchos estudiantes, entonces lo que quiero es abrir las oportunidades para que ellos no sufran tanto como hemos tenido que sufrir nosotros. Bueno, ahí estaba lo que alcanzó a guardarse de mi conversación con Millarca. Esperamos que la podamos tener como invitada para un episodio futuro del Poder de la Duda. Creo que ahí podríamos aprovechar de sacar todos los temas que se nos quedaron en el hiperespacio virtual. Un grupo que encontré y que me pareció interesante hablar con ellos era un grupo de cientistas sociales, cientistas políticos, sociólogos, que tienen su propia visión de lo que es la ciencia y el rol del conocimiento en la sociedad, a pesar de que normalmente nos olvidamos un poco de las ciencias sociales cuando estamos hablando de ciencias duras. Veamos qué es lo que tienen para decir. Seguimos en la marcha por la ciencia y me encuentro aquí con un grupo de 3 cabros jóvenes, todos muy risueños, 2 con barba y una con pelo largo. Te tengo que contar estas cosas para que la gente se haga una idea. Entonces la pregunta clásica para partir, ¿por qué están acá? ¿Cuál es la motivación para estar en la marcha por la ciencia? Bueno, porque necesitamos que la ciencia y que investigar sea considerado un trabajo de verdad y que no sea solo una sobra por parte del Estado. O sea, no puede ser que el Estado tenga plata para votar en un censo muy mal hecho y que los recursos de CONICYT, de Fondar y de diferentes instituciones cada día sean menores. Entonces necesitamos que la ciencia no solo sea concurso, sino que la ciencia sea algo que los que desarrollamos ciencias sociales, ciencias humanas y también las ciencias duras, todos tengamos la oportunidad de tener algo más que concursar y algo más que estar mendigando sobras, por decirlo de alguna manera. Entonces necesitamos que la ciencia sea una ciencia con contrato, necesitamos que la ciencia esté valorada como tiene que estar valorada. ¿Tú crees también que el problema es fundamentalmente de recursos? ¿Hay algo más con lo que uno viene a marchar? No solamente los recursos, sino que también la relevancia social que tiene la ciencia. Últimamente, con la cantidad de información que prolifera en las redes sociales, muchas personas olvidan que existe la ciencia, el conocimiento que está comprobado, que tiene un método científico, y prefieren creer casi cualquier cosa, como ocurre en este fenómeno que le llaman posverdad. Entonces esta marcha también sirve para eso, para mostrar la relevancia del trabajo científico a nivel nacional. Fuera de micrófono me decías recién que tú estudias ciencias políticas, que normalmente la ciencia dura se tiende a separar un poco de las ciencias sociales, pero finalmente la idea es la misma, de establecer los hechos de la manera más objetiva y más cercana a la realidad que podamos. Tú en ciencia política, ¿cómo vives esa frustración diaria de que la política se manipule de manera tan grosera? Ya que dijiste posverdad, con el ejemplo de Trump, que es como lo más evidente, pero no es lo único. ¿Cómo lo vives tú así como personalmente? Bueno, es que la actividad política es súper distinta a la ciencia política. La ciencia busca estudiar el sistema político, el sistema de partido, el reparto del poder, y la política tiene otros códigos y otras lógicas. En ese sentido, la ciencia política puede entregar herramientas para hacer buenas políticas, pero son actividades distintas. El establecer los hechos sobre los cuales uno produce una política debería ser como el mismo modo operandi que el resto de la ciencia, ¿no?
Cuéntame tú, ¿qué es lo que tú haces? También soy cientista político y en realidad estamos acá porque también creemos que el Estado debe fortalecer el desarrollo de la ciencia como política pública. Históricamente nos hemos caracterizado por ser una economía netamente extractivista que no es capaz de darle valor agregado, digamos, a sus productos, y creemos que parte de lograr el desarrollo económico y también el desarrollo intelectual es efectivamente lograr dar ese salto cualitativo de generar mayor conocimiento y tratar de ser un polo de desarrollo acá en la región también. Todos de alguna u otra manera tratamos de utilizar el método científico para nuestros desarrollos profesionales y por lo tanto, independiente de los objetos de estudio, todos tratamos de contribuir al desarrollo del país. Oye, me sigo encontrando con gente interesante en la marcha. Yo me acerqué acá porque veo un letrero que dice más mujeres en ciencia. Muy bien. Y quiero que después tú me digas algo. Pero por lo pronto, me mandaron a hablar contigo. ¿Tu nombre? Laura Gallardo. Laura Gallardo, cuéntanos, ¿por qué están acá? Porque soy científica, porque me importa que haya ciencia y porque pienso que más allá del tiempo que estamos viviendo, en tiempos del antropoceno, donde las mentiras se vuelven tan regulares, es precisamente en estos tiempos en que la ciencia se hace aún más imprescindible. Y ya no es cuestión de posverdad, es cuestión de ir en contra de la mentira. Y lo que se ha estado haciendo en términos de negar hechos evidentes, eso es mentira. Uno busca la verdad, es una búsqueda media neurótica, pero es una búsqueda por la verdad donde se basa en el método científico y eso requiere experimentación, requiere demostración y las verdades no son verdades eternas, no son verdades religiosas, son verdades que se verifican en los hechos. ¿Tú crees que a la sociedad en general le hace falta más ciencia o las políticas públicas? ¿Hay algún aspecto de la sociedad en particular? Hace falta más ciencia y más inteligencia. Los desafíos que tenemos por delante son tan inmensos que requerimos ser mucho más inteligentes de lo que hemos sido hasta ahora. Y podemos ser más inteligentes. Deberíamos haber esperado algo de esto en la discusión de la reforma a la educación. Qué lástima que no se haya escuchado, ¿no? Sí, pero yo creo que la reforma de la educación, aún con los bemoles que pueda tener, yo creo que es un paso adelante en términos de tener una población que es más inteligente, capaz de recibir los mensajes y de hacerse partícipe de la construcción global y ciudadana que hay que tener en estos temas. Estupendo, súper de acuerdo contigo. ¿Con qué grupo vienes tú? Del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia y del Departamento de Geofísica de la Chile. Millón de gracias. De nada. Chao. Bueno, ahí estaba también entonces las opiniones de esta investigadora de geofísica, que tiene una postura muy apasionada acerca de la verdad y la ciencia en la sociedad, y no solo acerca de los recursos que provee el Estado para la investigación científica. Más adelante en la marcha me encontré con un grupo de investigadores que tienen una empresa de innovación y desarrollo, una parte importante de lo que es la ciencia en Chile, de la que no hablamos mucho. La iniciativa privada en la investigación. Escuchemos lo que nos dice. Se reanudó la marcha por la ciencia, estuvimos un rato parados en la Plaza de Armas y ahora me encuentro acá con un grupo que trae un cartel que dice porque la ciencia mejora la calidad de vida de las personas. ¿Qué es lo que quieren decir con esto? ¿Cuál es la razón principal por la que ustedes están acá? O sea, nosotros pensamos que la ciencia es fundamental para el desarrollo del país y para la calidad de vida de las personas al final. O sea, tú que si no fuera por la ciencia no existirían los celulares, no existiría internet, o sea, cosas que son básicas para la vida actualmente, tienen un origen científico. Todo se basó en un científico en el pasado, hizo una investigación y la llevó a algo práctico y permitió tener un avance que mejoró la comodidad, la vida de las personas. En fondo eso es. Yo me llamo Eduardo Godoy y trabajo para IGEMAT Centro I+D. Centro de Investigación y Desarrollo. Un centro de investigación y desarrollo privado, que no es dependiente de una universidad. Exactamente. Nosotros tratamos de dedicarnos a la ciencia aplicada, financiados de manera privada. ¿Y esto es un grupo de cuántas personas? Somos una empresa de unos 10 personas más o menos. ¿Sí? ¿Y cómo va? ¿Cómo se han mantenido? ¿Cómo es la pelea? No es fácil, pero estamos en la pelea. Ahí estamos, creemos en lo que hacemos y estamos ahí. ¿Es un grupo fundamentalmente de ingeniería? Somos ingeniería, sí. Ingenieros matemáticos, habemos ingenieros de distintas especialidades, matemáticos, ingenieros eléctricos, civiles, etcétera. ¿Algún proyecto interesante que nos puedan contar? ¿Que algún desafío encachado que hayan tenido que resolver? Bueno, tenemos varios proyectos, tenemos algunos proyectos que son de minería y también tenemos un sistema para hacer pronósticos de oleaje. Así como existen los pronósticos meteorológicos del tiempo, también se puede hacer pronóstico de oleaje, ¿sabes? Por ejemplo, cómo va a ser el oleaje que viene en los próximos días. Para la gente que va a la playa, para los puertos, etcétera, etcétera. Hacemos nuestros trabajos más
más importante ahora. Y en el grupo ustedes dicen I+D, o sea, no es solo desarrollo, sino que también investigación. Sí, Tienen... I+D, investigación y desarrollo. Y también innovación, que es una I que vendría después, una I más chiquitita, que se pone habitualmente. Oye, mucho éxito con este emprendimiento, ojalá que les vaya súper bien. Me parece súper interesante que en Chile se empiece a hacer ciencia e investigación de manera comercial también, de manera como una industria, ¿no? Exactamente. Entonces, es necesario para el desarrollo del país, sin duda. todo el éxito y que la ciencia mejore la calidad de vida de todas las personas. Gracias. Ok, gracias a ti. Chao. Otro de los personajes que tuve la suerte de encontrar en esta Marcha de la Ciencia es esta investigadora joven, una climatóloga, que conversó con los micrófonos del Poder de la Duda. Escuchemos. Maísa Rojas. Climatóloga. Climatóloga, qué Sí, interesante. sí. Cuéntanos, ¿cuál es tu motivación principal para estar acá? Bueno, hoy día hay dos eventos. Hoy día es el Día de la Tierra y también hay una marcha internacional por la ciencia para que las decisiones que se tomen con respecto a nuestro planeta sean decisiones con información científica relevante, robusta, informada. Así que por eso estoy acá, porque creo que tenemos una gran oportunidad para cambiar nuestra forma de relacionarnos con nuestro planeta ante el cambio climático, ante las consecuencias del cambio climático y para eso necesitamos ciencia. ¿Tú crees que la sociedad en general toma en serio o toma en cuenta, por último, la opinión de los científicos? No demasiado, probablemente por dos razones. Por un lado, porque existe poca comunicación entre el trabajo que hacen los científicos y entendimiento de la importancia y la relevancia que se tiene para nuestras sociedades, y por otro lado porque muchas veces los que toman decisiones tomando en cuenta un montón de cosas y muchas veces hay elementos de corto plazo, políticos, económicos, que determinan finalmente las decisiones que se toman y no se toma en cuenta información científica. Muchas de las opiniones que he recogido por acá hablan de los recursos para la ciencia, pero tú ni siquiera los mencionas. Tú estás simplemente por la ciencia como un actor relevante dentro de la toma de decisiones en la sociedad. Y no parece muy optimista el panorama visto lo que pasa en, no sé, Estados Unidos, a lo mejor el caso más caricaturesco, ¿no? Que tiene estos negadores del cambio climático. Sí. Evidentemente, o sea, a ver, el hecho de que existan recursos para hacer ciencia es un síntoma de que los tomadores de decisiones consideran que es importante. Si yo considero que es importante, yo le doy recursos para que los científicos puedan hacer su ciencia. Y por lo tanto, evidentemente que necesitamos recursos. En Chile yo creo que estamos en una situación que necesitamos recursos y necesitamos un montón de recursos humanos también. Y lo que yo he visto, que lo que está ocurriendo es que incluso formando recursos humanos no estamos preparados para acoger a estos nuevos científicos que están llegando de vuelta de sus doctorados. Yo creo que, o sea, hay problemas por varios lados, de que por un lado quizás sí están habiendo recursos, pero no la sociedad, la estructura no está preparada para recoger a estos nuevos científicos. Porque la carrera científica no es algo que mucha gente se plantee y una vez que se lo plantean no necesariamente la siguen, porque tampoco es una carrera que se presente como demasiado atractiva, ¿no? Y eso sí viene en términos de recursos y en términos de la percepción que tiene la sociedad de la ciencia. ¿Cómo ha sido tu experiencia? No sé. De chica quería ser astronauta, así que puede ser de que sí, hay una vocación desde la tierna infancia con la ciencia, pero después en la adolescencia no tanto. Después estudié física un poco por casualidad y me fui quedando. Ahora, efectivamente, fue muy difícil. Fue muy difícil porque soy mujer, yo diría, sobre todo, y en el área de las físicas, de las ciencias de la Tierra o la física y matemáticas, sobre todo, hay muy pocas mujeres y por lo tanto existen muchas barreras visibles y no tan visibles. Bueno, ahí estaba Maísa Rojas con un corte un poco abrupto también. Parece que tengo que aprender a usar mejor la grabadora antes de dármelas de periodista. No podía faltar la medicina, uno de los temas en que más se encuentra la opinión pública o el concepto ciudadano de lo que es la ciencia o con las falsas concepciones de la ciencia es en el tema de la medicina. Así es que encontramos un par de personajes de bata blanca también en la calle y
y acá está lo que le preguntamos. Bueno, su motivación general para estar acá. ¿Por qué la medicina necesita estar en una marcha por la ciencia? Mira, la medicina en toda Latinoamérica se nutre principalmente de los avances que salen del mundo desarrollado, por ejemplo, norteamericano. Creo que hay oportunidades que se están perdiendo tanto en capital humano como en instituciones que no están siendo aprovechadas porque no hay financiamiento. Actualmente como 0,4% del PIB se va en investigación y desarrollo y eso es uno de los porcentajes más chicos de las naciones de la OCDE. Entonces creo que Chile tiene la oportunidad de ponerse a la punta en desarrollo e investigación, pero para eso tiene que haber políticas congruentes. ¿Y el gremio tiene interés en hacer investigación? Yo lo pregunto honestamente y desde fuera. Pero un porcentaje muy chico nomás que se dedica a hacer investigación y que tiene interés genuino, pero es indudable que todos nos nutrimos de los resultados de la ciencia, tanto en cosas cotidianas como hay un cartel que dice sin ciencia no hay cerveza, hasta el último antibiótico, ¿ya? Y hay investigación bien interesante que se ha hecho en Chile. De hecho, de los primeros neurocientistas importantes fueron chilenos. Todo lo que es investigación en enfermedades de Chagas se ha hecho acá también y son aportes concretos a la ciencia mundial. Oye, estupendo. Una de las cosas que más se escucha en las opiniones que uno recoge acá es el papel del Estado en el desarrollo de la ciencia, en los recursos, en la valoración general que se le da a la ciencia en Chile. Y en la medicina es como un caso bien emblemático porque lo que se ve es la antimedicina, ¿no? Que tiene mucha difusión en la tele, eso. ¿Qué opinión tienen ustedes de eso? Una así bien visceral, por favor. Yo encuentro que es un peligro, ¿eh? En el fondo la desinformación cuando se convierte en acción pasa a ser un riesgo para la salud pública. Y entonces también es parte de la misión del gobierno el generar información adecuada para la gente, para que tomen decisiones en torno a la salud, en especial respecto a las vacunas. Porque además hay un nicho de... no sé si hay manera más suave de decirlo, de ignorancia en la sociedad que es llenado muy fácilmente por este tipo de charlatanes y en general los científicos tenemos que ser autoflagelantes en el sentido de que nosotros no somos capaces de comunicar adecuadamente. Los médicos tienen en particular una misión ahí. Sí, ¿no? Y una responsabilidad de alargar las consultas más allá de 15 minutos. Ese es el tema. Mira, qué buen punto el que menciona. En el fondo, cuando la atención médica se centra en producir, hay menos oportunidades para educar al paciente. Y en el fondo el one-on-one, el uno-a-uno, es cuando tú le explicas al paciente cómo tiene que cuidarse, qué funciona, qué no y qué es mitología. Entonces ahí también hay que mirar cómo atendemos los médicos. Claro, no. Sí. Millón de gracias. Dame tu nombre, por favor. Roberto Araya. Roberto Araya, ¿dónde trabajas? Trabajo en centros privados, salí a la Universidad Mayor y ¿qué más? Un posgrado en neurociencia en la Chile. En neurociencia, qué interesante. Ahí se pueden juntar con los psicólogos, también necesitan una manito porque se caen para el lado del psicoanálisis. Claro, exacto. Oye, millón de gracias. Nos vemos. Chao. Bueno, y a propósito de personajes interesantes, nos encontramos con un científico, un investigador joven, que está buscando las firmas para postularse al Congreso como diputado. Escuchemos lo que nos dice. Pero también porque estoy un poco aburrido de que no se haga nada. Y un día, a propósito de nada, decidí que me iba a tirar al Congreso. ¿Ya? Y estoy aquí porque lo que me mueve a mí es la ciencia. Yo soy científico, yo soy físico. Y ha sido muy complicado para mí encontrar trabajo. Ha sido muy complicado para mí hacer investigación. En este momento la hago ad honorem. Investigación en geomagnetismo y no hay ningún fondo asociado a eso. Nada, no tenemos ninguna posibilidad de nada. Y estoy acá porque se necesita más ciencia en todos los aspectos. En el fondo, las decisiones del Estado uno echa de menos un poco de racionalidad. Una de mis propuestas es que las academias, que tenemos muchas, las academias tengan que ser asesores vinculantes de todos los proyectos de ley. Por lo tanto, si un proyecto de ley no sigue al menos lo que son las indicaciones de la comunidad científica o lo que la evidencia científica indica, no puede aprobarse, no debería poder aprobarse. Entre esas y muchas otras propuestas, pero la idea es llevar a la ciencia al Congreso. Ya es cosa de que vean el Congreso. Abogados, economistas, periodistas, de vez en cuando son pocos, médicos, que hay como 3, pero la mayoría son abogados y economistas. ¿Dónde están los científicos? ¿Dónde están los artistas? ¿Dónde está todo el resto que hace Chile? Y no se ven las competencias como para hacer una interpretación más certera de la realidad, ¿no? Yo me acuerdo del caso de la crisis de marea roja en Chiloé, ¿no? Donde la información que uno quería poder obtener para hacerse una idea clara era súper escasa y no había una institución del Estado encargado de recoger información. Había una pelea entre Greenpeace y las pesqueras, pero ¿dónde está la información científica?
Mira, ese es el problema de algunas ONG, que hacen mucho ruido, pero muchas veces sin información real de qué es lo que está pasando. Entonces, nosotros necesitamos instituciones que estén constantemente midiendo todo lo que ocurre en el país, porque este país está constantemente sometido a emergencias ambientales. Desastres, catástrofes tenemos todo el tiempo y no tenemos una institución que se encargue de trabajar todo lo que son emergencias naturales. Tenemos la ONEMI, pero es una oficina para responder en forma de emergencia. Y tenemos algo que haga estudios continuos de todo lo que es nuestro país, nuestra gran, tremenda diversidad y todo lo que significa eso. Necesitamos que haya gente estudiando los mares, necesitamos que haya gente que esté estudiando cómo las turbaderas están generando problemas para nosotros, cómo los salmones matan a la población de los otros pescados, cómo el monocultivo de bosques genera erosión en los terrenos, genera aridez, pronuncia la desertificación en nuestro país, porque nosotros vivimos de materias primas y no somos capaces ni siquiera de cuidarlas. Además de que debiéramos dejar de vivir de materias primas, entre otras cosas. Y eso requiere institucionalidad, no solo para ciencia, para todo. Y requiere que todos como sociedad estemos detrás de los científicos que son los únicos que nos pueden dar las herramientas para poder defender a nuestro país de lo que se viene, que es principalmente el cambio climático, que nos va a destruir si no hacemos algo. Pero hay una imagen poco agraciada entre el público de los científicos, ¿no? Las razones son muy variadas, pero en el fondo hay esta idea general de que la verdad es una cosa a gusto del consumidor. Si a mí me gusta esta verdad, entonces yo la adopto, y los científicos son unos seres arrogantes que viven en una torre de marfil y que creen que nos dicen qué es lo que hay que creer. Bueno, estamos de acuerdo en que la academia es bastante rígida en su manera de trabajar, estamos absolutamente de acuerdo. Y parte de democratizar el país es democratizar también la academia, hacerla llegar a la gente y que la gente entienda qué es lo que está trabajando el académico, más allá de lo que escribe en un paper. Tenemos que hacer más difusión también, eso es muy cierto. Pero también los medios de comunicación son responsables de que esto no llegue a puerto. Porque resulta que tenemos horas y horas y horas del Dr. Soto, de las piernas de la modelo 1, de lo que dijo este futbolista, y a las 2 de la mañana tenemos la riqueza del saber o el programa de Mente Brillante, a las 1 de la mañana, a 2 de la mañana. Entonces, que es más bien la hora en que quisiéramos las piernas de la modelo. Depende de cada cual, si usted quiere las piernas de la modelo está bien, pero la ciencia tiene que llegar al país y eso requiere que todos como país nos demos cuenta de lo importante que es. Oye, yo estoy contigo, yo creo que tenemos que tener una toma de decisión un poco más científica a nivel del Estado. Si tú vas para el Congreso, yo voy contigo. Muchas gracias. Felicitaciones. Dame tu nombre, por favor, papá. Daniel Galvez, voy como candidato independiente al Congreso, estoy buscando las firmas en este momento y tenemos que hacer que los científicos lleguen a todo el espectro de la sociedad. No solo que lleguen a su espacio en la ciencia, sino que lleguen al sector privado, lleguen a la toma de decisiones, y eso incluye el Congreso. Porque no puede ser que todos lo decidan abogados y economistas, eso es demasiado. ¿Por qué circunscripción estás buscando postular? El distrito 10, que corresponde a Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, La Granja y San Joaquín. Yo creo que es justamente el tipo de población donde podrías tener una chance. Así exactamente. Que mucha suerte, Daniel. Que tenga gracias. Muy buen día. Ahí estaba Daniel Galvez. Le deseamos todo el éxito del mundo. Ojalá pudiéramos tener un físico sentado en el Parlamento poniendo un poco de racionalidad. Bueno, y por último, cuando ya la marcha había terminado, nos encontramos con uno de los organizadores, una de las personas que convocó esta marcha, el doctor Jorge Babul. Esto es lo que conversamos con él. Bueno, encontramos con Jorge Babul, así presidente es. de la asociación... O Consejo de Sociedades Científicas de Chile, eso, entre otras cosas. Si no, puede ser muy complicado encontrar todas esas palabras juntas. ¿Qué le parece la convocatoria a la Marcha de la Ciencia? A mí me parece bien que hayamos logrado entusiasmar a la gente a un día sábado, además, que llegue aquí y se vea a todo el mundo muy contento, aun cuando saben de que las cosas de un día para otro no van a cambiar. Uno de los aspectos fundamentales que se ha recalcado en esta caminata, marcha, reunión, es la unión de todas las disciplinas. Ver a los investigadores de distintas disciplinas
y no hablar tanto de científicos, sino que de investigadores, y no hablar tanto de ciencia, sino que de conocimiento, le va a cambiar la cara en algún momento a este país. Yo creo que, usted sabe, yo soy director del programa académico bachillerato, y lo fundamental allí es la integración de las disciplinas. ¿Por qué es importante? Porque los problemas técnicos somos capaces de resolverlos. Los científicos en general, en todo el mundo, ¿no? Y hemos avanzado, hemos hecho cosas increíbles, hemos llegado a la Luna, vamos a llegar a Marte, y podemos hacer muchas de esas cosas, pero los problemas que nosotros tenemos hoy tienen que ver con la relación con los demás. Ese aspecto, ahí nuestros colegas de la humanidad, de las ciencias sociales, las artes, con el uso de la imaginación incluso, nos pueden hacer cambiar nuestro comportamiento, que es lo que necesitamos como país desesperadamente. A nadie le gusta cómo la gente se comporta. Sino no es un problema técnico, es un problema de cómo vive uno. Ese es un súper buen punto, porque como uno de los motivos más recurrentes por lo que la gente está acá, o lo que expresa al menos, es los recursos, el rol del Estado en el financiamiento de la ciencia, etcétera. Pero hay un papel mucho más profundo que está siempre dando vuelta, que es cómo se percibe a la ciencia en la sociedad. ¿Cuál es el papel que tiene la adquisición del conocimiento válido y certificado, por decirlo de alguna manera, en la sociedad y en la generación de política? Bueno, también hay mucha gente, no tanta, pero hay algunos que dicen, oiga, mire, más dinero para seguir haciendo lo que estamos haciendo, no. Yo creo que hay que repensar. Lo que a mí me hace falta como científico, que me gustaría colaborar con el desarrollo del país, que entre paréntesis lo hago porque soy docente, porque formo profesionales y la investigación que hago me sirve para tener profesionales más creativos para el país, es que el país tenga planes, donde la gente vea dónde puede participar y tenga una visión, yo voy a estudiar tal cosa porque mire el proyecto que hay a 20 años, a 15 años, a lo que sea. Eso no existe. Entonces uno tiene que como que achuntarle, o la libertad del mercado, que no existe libertad del mercado, porque uno dice, no, estudie lo que quiera, si usted es bueno va a tener éxito. No ha funcionado. Tampoco es una carrera necesariamente de las más seductoras, tal como está lo que yo digo al respecto es que la ciencia o ser científico no es una carrera. ¿A qué me refiero con eso? Que por ejemplo en Estados Unidos alguien que no le gusta la ciencia puede ser científico y vivir de la ciencia. Mientras que acá uno tiene que gustarle, porque si no es imposible. O sea, poco dinero y además que no le guste, no. Entonces hay mucha pasión en lo que uno hace. Y eso bajo cierto punto de vista es bueno. Sobre todo cuando uno es docente, es muy importante, porque uno descubre algo y la clase siguiente ya lo está contando. Y eso es una universidad. Entonces las universidades que no tienen investigación, que es la mayoría, entre paréntesis, porque son 3 o 4 universidades que hacen el 70% de la investigación. ¿Y qué pasa en las otras? Y todas tienen facultades de ciencia y no investigan. ¿Y cómo hacen clases de esas materias entonces? Entonces hay una inequidad terrible en el país. ¿Por qué el gobierno no se preocupa de sus universidades? Tenemos más o menos una universidad estatal por región. Y la única que más o menos sobresale es la Universidad de Chile. Y el resto la vamos a dejar votados. Hay un plan para fortalecer a 2 o 3 que están cerca. No se ve así, aunque sea difuso, un plan para avanzar. Es una participación un poco más importante de la investigación en el desarrollo de la sociedad, ¿no? Bueno, esta pasión que uno necesita para ser científico en Chile es algo que cuesta transmitir al público, y ese vacío en el fondo es aprovechado por la pseudociencia, ¿no? Por los charlatanes, televisión, el tener una visión del mundo en conjunto le sirve a cualquier profesional. En el programa de bachillerato hay gente que va a estudiar Derecho y tienen un laboratorio de biología mejor que los que están estudiando biología. Yo lo aseguro, porque tenemos un instrumental, tenemos la gente muy preparada, etcétera. Y eso obviamente que es importante, que si alguien le va a hablar a un abogado de cosas técnicas que tienen que ver con ciencia, va a tener el conocimiento como por lo menos poder conversar con él. Mientras que si no dice, le creo y punto. O como digo yo, carpinteros cultos que trabajen en obras de teatro y qué sé yo, y que se puedan entender con los artistas. Porque a veces las palabras se entienden, pero el sentido de lo que se quiere decir, no. Entonces, eso nos va a hacer cambiar. Y cuando uno tiene esa visión más amplia, como que se acerca más al otro, porque acepta de que el otro pueda ser diferente a uno, pero uno le da dentro de su realidad un espacio. Yo creo que esa es la parte más importante. Dentro de mi realidad, todos están incluidos.
Y si es muy diferente lo que tú piensas a lo que yo pienso, te necesito desesperadamente. Claro. O sea, y eso es algo que no es exclusivo de los científicos, es algo que necesita la sociedad en su conjunto. Incluso intentar a la gente convencerlo de que es precioso esto de la diversidad. Pero esas son cosas que si uno se pone a hablar o con un político o se las va a decir al rector, pasan así nomás. No hay acciones concretas. Por eso yo estoy muy contento en el programa de bachillerato, porque ya llevamos 24 años y yo me he encontrado con cabros ya médicos o a ingenieros y todo, que les ha ido fantástico. Me dice, oiga, profe, usted no sabe lo bien que me ha hecho esto de saber economía, de saber psicología, sociología, antropología, arte, música, dramas, de todo. O sea, pucha. Una última reflexión, don Jorge. La mayor parte de la gente común y corriente que uno encuentra en la calle, cuando uno les habla de ciencia, su reacción es alérgica, ¿no? Porque han tenido malas experiencias del colegio, no les han enseñado bien. Pero en el fondo la ciencia no es solamente el contenido de la ciencia, sino el modo de interrogar a la realidad, que es una parte de la enseñanza de la ciencia que debería quedar. Bueno, y no sé si se está dando. Yo creo que no. Lo que pasa es que inicialmente la curiosidad hizo, el hecho de observar, hacerse preguntas y responderlas, hizo que llegáramos a todo lo que tenemos hoy día. Pero obviamente que eso también se puede incentivar. Claro, usted puede decir a un cabrito de 5 años, mira, tú no vas a ser buen pianista, quizás aficionado, para. Bueno, con la ciencia podría ser algo parecido, no sé. Pero yo creo que la manera de enfrentar los problemas que usamos los científicos puede ser bueno para todos, porque finalmente, ¿qué es lo que hace uno en la vida? Tomar decisiones. Y para tomar decisiones, usted dice, esto, tiene que saber. Tener la mejor información posible. ¿Qué hago yo de mi vida? Tengo que conocerme a mí. Y tengo que saber lo que se me ofrece. O si no, no sé qué estudiar. Pues dice, oiga, ¿qué hago? Bueno, ¿sabe usted lo que quiere? Más o menos. ¿Sabe lo que hay? Entonces, una cosa yo, y cómo soy, y lo que se me ofrece y qué puedo hacer. No lo plantean así, ¿te fijas tú? Claro. Que es una opción de vida que es bien simpática. Definitivamente necesitamos más ciencia para Chile. Don Jorge, millón de gracias por estas palabras. Muy bien, gracias a ti. Bueno, ese era el material que les teníamos preparado para este especial del Poder de la Duda. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan encontrado algunas reflexiones interesantes y nos juntamos en una próxima ocasión. Gracias por escuchar. Este programa es producido por la Asociación Escéptica de Chile, AECH, organización dedicada a la promoción del pensamiento crítico, la razón y la ciencia. Puedes visitarnos en nuestro sitio web www.aech.cl y encontrarnos en las redes sociales Facebook y Twitter. La música utilizada en este programa está bajo licencia Creative Commons. Los reconocimientos a los respectivos autores se encuentran en la página de publicación de este episodio.